A los 51 años, Raquel Vigorra finalmente enfrentó las acusaciones que la habían perseguido durante años. Sentada frente a Jordi Rosado, habló con franqueza. Ni yo lo vendí, ni vendí a nadie más. Las acusaciones fueron una estrategia para desviar la atención sobre la vida personal de Daniel. Con esa declaración, puso fin a un silencio que había comenzado en 2019. Un silencio que dañó su reputación, le costó amistades y dejó una marca permanente en su carrera. Daniel Bisogno, alguna vez su amigo más cercano y compadre, murió en febrero de este año tras una larga y dolorosa batalla de salud. Su partida trajo de vuelta todas las preguntas sin resolver. La traición de la que la acusó, los rumores de brujería y la ruptura que convirtió una de las amistades más visibles de la televisión en una de sus enemistades más infames. Ahora, la versión de Raquel añade otra capa a una historia que se niega a desvanecerse. ¿Qué ocurrió realmente entre ella y Daniel Bisogno? De compañeros de pantalla a compadres. Antes de que estallara el escándalo, la amistad entre Raquel Vigorra y Daniel Bisogno destacaba en una industria donde las alianzas suelen ser fugaces y la lealtad se pone a prueba entre egos, competencia y chismes. Lo que ellos compartían iba más allá de la camaradería típica de colegas de televisión. Era una relación que mezclaba trabajo con afecto genuino, confianza y un sentido de familia elegida. Raquel, la conductora nacida en Cuba que había construido su carrera en México gracias a su carisma, energía y formación musical, encontró en Daniel no solo a un compañero de programa, sino a un confidente. Daniel, ya consolidado como una de las voces más filosas de Ventaneando, conocido por el público como El Muñeco, por su apariencia juvenil y su ingenio sarcástico, consideraba a Raquel como una de las pocas personas de la industria en quien podía confiar plenamente. La sinergia profesional entre ambos era innegable. En programas como Raquel y Daniel, Tempranito y Viva la Mañana, su dinámica parecía natural. El encanto ligero de Raquel equilibraba el comentario mordaz de Daniel, creando un ritmo que la audiencia reconocía inmediatamente como auténtico. Los televidentes no sintonizaban solo por el contenido, sino para ver la química entre ellos, que daba calidez e imprevisibilidad a sus emisiones. Se hacían bromas al aire, se interrumpían mutuamente las frases, y a menudo parecían más hermanos que compañeros de trabajo. Esa complicidad no era un guión, reflejaba la cercanía real que compartían fuera de cámaras. Lejos de los reflectores, sus vidas estaban igualmente entrelazadas. Vivían en el mismo vecindario y no era raro que uno apareciera en casa del otro sin previo aviso. Los fines de semana solían significar parrilladas, cenas familiares o viajes juntos. Las fiestas decembrinas y los cumpleaños se celebraban lado a lado, y sus familias se integraban de manera natural en las rutinas del otro. Cuando nació Rafaela, la hija de Raquel, Daniel no se limitó a enviar flores o visitar el hospital. Se convirtió en su padrino, un gesto con profundo significado cultural y emocional, que simbolizaba una promesa de apoyo para toda la vida. Ese momento pareció sellar su vínculo como algo más que amistad, una declaración de que ya eran familia. Daniel confiaba en Raquel y en su esposo, Alejandro Gavira, de una manera extraordinaria. Durante su matrimonio con Cristina Riva Palacio, Raquel y Alejandro eran parte habitual de su círculo cercano. No eran simples invitados, eran confidentes, presentes en momentos de celebración y de crisis. La pareja le ofrecía consejos cuando surgían tensiones, lo acompañaba en salidas familiares y fue testigo de las alegrías y dificultades de su vida privada. Esa cercanía fue precisamente lo que hizo que lo que vino después resultara tan impactante. Dentro de TV Azteca se habían convertido en una apuesta segura para los productores. Si un segmento necesitaba vida, el humor ácido de Daniel combinado con el optimismo de Raquel lo garantizaban.
En fiestas de la empresa, eventos de prensa y premiaciones, solían aparecer juntos, representando no solo a sí mismos, sino a la química que los ejecutivos explotaban para conectar con el público. Su dupla era tan constante que resultaba difícil imaginar a uno sin el otro. De manera pública, reforzaban la narrativa de una lealtad inquebrantable. En entrevistas hablaban con evidente cariño, describiendo su relación en términos familiares más que profesionales. Daniel llegó a confesar abiertamente: «Me duele porque la consideraba una hermana». Era la clase de declaración que, en aquel momento, confirmaba lo que la audiencia ya percibía, que se trataba de una amistad rara en el volátil mundo del espectáculo, construida en la confianza y libre de rivalidad. Y entonces, en 2019, la ilusión se rompió. Ese junio, todo implosionó con una sola portada de revista. TV Notas, la publicación de espectáculos más temida de México, lanzó un reportaje explosivo sobre el divorcio de Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio. El encabezado por sí solo bastó para desatar un incendio mediático, pero el contenido iba mucho más allá de un simple aviso de separación. El artículo describía a Bisogno no solo como un esposo en crisis, sino como un hombre violento, volátil y con aspectos de su vida privada que hasta entonces solo se murmuraban en los pasillos de la industria. Se hablaba de disputas conyugales, se insinuaba sobre su sexualidad y se lo retrataba como alguien que vivía una doble vida. El nivel de detalle sugería que alguien muy cercano había hablado. Para Daniel, la sensación de traición fue inmediata. En cuestión de horas, la especulación en redes y programas de noticias se centró en quién podría haber filtrado información tan sensible. Al final de esa misma semana, tuvo su respuesta, o al menos la persona a la que decidió señalar. En una transmisión en vivo de Ventaneando, con el país entero mirando, Daniel pasó de conductor sereno a amigo herido. Su voz tembló, sus ojos mostraron furia y dolor, y entonces soltó la frase que cambiaría el rumbo de la carrera de Raquel Vigorra. «Me duele tanto, pero me traicionaron. Raquel y su esposo vendieron información privada. Hasta le recomendaron abogados a mi ex esposa. La acusación fue un trueno. En un medio donde las amistades suelen romperse en silencio o a puerta cerrada, ahí estaba una de las figuras más reconocidas de TV Azteca acusando en vivo a su propio compadre de traidor. Los colegas quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar en ese instante, y los televidentes en todo México no vieron solo un divorcio escandaloso, sino una supuesta traición entre personas que alguna vez se habían llamado familia. Durante semanas, revistas y programas de televisión se alimentaron del drama. Los titulares acusaban a Raquel de lucrar con la caída de su amigo. Patti Chapoy, directora y conductora de Ventaneando, respaldó por completo a Daniel, asegurando al público que existían pruebas de la implicación de Vigorra. Comentaristas especulaban que Raquel había orquestado más de una traición, recordando rumores pasados de que información delicada de otros famosos, como Atala Sarmiento, había llegado a las páginas de chismes poco después de serle confiada. Raquel, tomada por sorpresa, apenas pudo asimilar el golpe. Más tarde explicó que se enteró de las acusaciones casi por accidente mientras participaba en otro programa, y que intentó contactar a Daniel de inmediato, pero nunca recibió respuesta. En lugar de responder públicamente, decidió guardar silencio mientras la tormenta arreciaba. «Una bomba solo se apaga con otra bomba», le advirtieron, instándola a contraatacar. Pero ella se negó. «Me llamaron para hablar de él, y no lo hice. Prefiero quedarme con el golpe». Los ataques escalaron a terrenos insólitos, con usuarios acusándola de brujería o de practicar santería contra Daniel, explotando sus orígenes cubanos como combustible para teorías conspirativas. Detrás de la calma que mostraba en público, Raquel Vigorra se desmoronaba. El día en que Daniel Bisogno la acusó en vivo de traición no fue un día cualquiera. Era su cumpleaños.
Lo que debía ser una celebración se convirtió en uno de los momentos más oscuros de su carrera. Mientras su nombre aparecía en titulares y colegas especulaban sobre su papel en el escándalo, ella estaba en casa, deshecha, llorando sin consuelo. Después admitiría lo devastador que resultó, describiendo el instante con una sencillez que transmitía un dolor real. Me rompí, me puse a llorar. La sensación de traición fue profunda, pero aún en ese estado vulnerable, Raquel se negó a cruzar una línea. Insistió en que, a pesar de la tormenta, no expondría los asuntos privados de Daniel. Hemos pasado tantas cosas, pero no estoy dispuesta a soltar nada, dijo con firmeza. Una postura que muchos no entendieron. Por un lado, los críticos aseguraban que su silencio parecía una admisión de culpa, mientras que para sus amigos cercanos era una muestra de lealtad, incluso frente a la humillación pública. Los medios, hambrientos de más combustible, la instaban a defenderse con contraataques, pero ella resistió. La ironía era cruel. La acusaban de traición, y sin embargo era ella quien callaba, quien elegía no revelar los secretos que conocía. Pero el silencio de Raquel no puso fin a la tormenta. Meses después, otra revelación cambió el foco del escándalo. Una revista nacional publicó fotografías de Daniel Bisogno en un antro, besándose con otro hombre. Durante años, la especulación sobre su sexualidad había circulado en columnas de chismes y en redes sociales, pero Daniel nunca lo confirmó ni lo negó públicamente. Las imágenes convirtieron lo que antes eran rumores en titulares, y la cobertura mediática fue implacable. Para Daniel, que había construido su carrera como un comentarista mordaz, muchas veces burlón de la vida de los demás, la repentina exposición de su intimidad fue una humillación. El momento, tan cercano a su divorcio y a las acusaciones que había lanzado contra Raquel, hizo parecer que todos los hilos de su crisis personal se deshacían al mismo tiempo. Desde la perspectiva de Raquel, las fotos daban la pieza faltante para explicar por qué Daniel la había atacado con tanta fuerza y de manera tan repentina. Él nunca reconoció públicamente su preferencia. Montaron un escándalo durante una semana. Al final me acusaron de todo, hasta de eso, declaró. Su amistad, que alguna vez pareció irrompible, quedó destruida sin remedio. Tras 2019, la reputación de Vigorra quedó marcada. Cada nuevo titular asociaba su nombre con la palabra traición. Historias volvieron a la luz. Los supuestos tratamientos de fertilidad de Atala Sarmiento filtrados, detalles de otros colegas que misteriosamente aparecían en las páginas de espectáculos. Verdaderas o no, Raquel se convirtió en sinónimo de traición en el medio artístico mexicano. En redes sociales, los usuarios escribían frases como «Ya debes estar feliz, pero el karma viene», o «Te acabaste al muñeco». Raquel reconoció, «¿Estaba tan devastada? Mi niña se acercaba a jugar conmigo y lo único que veía era a una mamá llorando. El costo fue alto. Cerró sus redes sociales, perdió amistades y soportó un juicio televisado de un mes en Ventaneando, la caída de Daniel y las condolencias de Raquel. A partir de 2023, la vida de Daniel Bisogno quedó marcada por una lucha implacable contra la enfermedad. Lo que comenzó como problemas de salud aislados pronto se convirtió en un ciclo de crisis médicas que lo llevaron a entrar y salir de hospitales, cada vez con mayor gravedad. Los médicos identificaron primero complicaciones severas derivadas de varices esofágicas, una condición peligrosa directamente relacionada con su hígado. Estas varices, esencialmente venas inflamadas en el esófago, implicaban un riesgo constante de ruptura y de causar hemorragias potencialmente mortales. Para alguien bajo la mirada pública, significaba no solo dolor físico, sino también la humillación de ver su deterioro de salud diseccionado en tabloides y redes sociales. A mediados de 2024, la situación se volvió tan crítica que fue inscrito oficialmente en la lista nacional de trasplantes. La necesidad de un trasplante de hígado era urgente. En septiembre de ese año,
tras meses de especulación y actualizaciones de sus colegas más cercanos, finalmente se sometió a la compleja cirugía. Fue un procedimiento de alto riesgo, pero no había alternativa. Al salir del quirófano, la industria del entretenimiento respiró aliviada. Semanas después, regresó a casa, frágil pero vivo, y se encendió una ola de optimismo cauteloso. Colegas como Patti Chapoy y Pedro Sola hablaron de su determinación por recuperarse, destacando cómo parecía empeñado en volver a la televisión y retomar la rutina que había dado sentido a su vida durante casi 3 décadas. Ese optimismo, sin embargo, duró poco. Los primeros signos de rechazo aparecieron a los pocos meses y su sistema inmune, ya debilitado, no logró contener las infecciones recurrentes. Las hospitalizaciones se hicieron más frecuentes, cada una con un pronóstico más sombrío. A inicios de 2025, su estado era crítico. En enero, fue trasladado de urgencia a cuidados intensivos tras desarrollar complicaciones en las vías biliares, y poco después, la sepsis se apoderó de su cuerpo debilitado. Los médicos confirmaron que sus riñones comenzaban a fallar, añadiendo otra capa de dificultad. Su familia y colegas pidieron públicamente donaciones de sangre y plaquetas, y los fans respondieron en gran número, muestra del cariño que muchos aún le tenían pese a su personalidad polémica. Para el público que lo conocía como la presencia mordaz y enérgica de Ventaneando, el contraste fue brutal. Ver a Daniel, el hombre que dominaba los chismes de la farándula, reducido a un paciente dependiente de máquinas, resultaba impactante. Los equipos médicos hicieron todo lo posible: antibióticos, transfusiones, diálisis, pero su cuerpo ya no resistía el desgaste de tantos traumas. El 20 de febrero de 2025, Daniel Bisoño falleció por una falla multiorgánica. Tenía apenas 51 años, y su muerte significó no solo el fin de una carrera, sino también el silencio de una voz que durante décadas moldeó la noticia de espectáculos en México. El anuncio sacudió al mundo del entretenimiento. En redes sociales, los homenajes llegaron en cuestión de minutos. Pedro Sola, su compañero de toda la vida en Ventaneando, expresó el dolor de perder a alguien que había sido parte de su vida durante más de 20 años. Ana Bárbara, quien en su momento fue blanco de las críticas más duras de Bisoño, dejó a un lado las diferencias para honrar su legado. Conductores, actores, cantantes y fanáticos en todo México escribieron mensajes de despedida, recordando no solo su humor ácido y sus comentarios polémicos, sino también el carisma que lo convirtió en un rostro habitual de las tardes televisivas. Y, entre todas las reacciones, hubo una que generó especial expectativa: la de Raquel Vigorra. Con su muerte, muchos esperaban ver si guardaría silencio o rompería su reserva. Sus palabras llegaron rápido, pero fueron breves, cuidadosas, casi distantes. Acabo de enterarme de esta triste noticia. Mis condolencias y respeto para él y su familia. Siempre recordaré lo mejor de lo que vivimos cuando fuimos amigos. Que vuele alto. Para algunos, su mensaje fue digno, un reconocimiento a los buenos momentos, sin drama, respetuoso hacia la familia en duelo. Para otros, sonó frío, protocolario, incluso hipócrita. Las redes sociales, implacables como siempre, estallaron. Junto a los homenajes a Bisoño, apareció una oleada de ataques dirigidos a ella. Los comentaristas la acusaban de dar el pésame solo por apariencia, de intentar blanquear su papel en la historia. Las acusaciones de brujería. El rumor más persistente en torno al deterioro de Daniel Bisoño fue la brujería. A medida que su salud empeoraba, muchos empezaron a insistir en que Raquel Vigorra había recurrido a trabajos en su contra, una acusación alimentada más por sus raíces cubanas y la asociación cultural con la santería que por pruebas concretas. Lo que comenzó como susurros en redes sociales, pronto se convirtió en titulares, pintándola como la villana de una telenovela de la vida real. Raquel rechazó la idea una y otra vez,
aclarando que no tenía vínculos con la santería ni creía en maldiciones ni en el mal de ojo. «Jamás le haría daño a alguien que quise tanto», dijo, con una voz que reflejaba cansancio más que indignación. Pero sus negativas hicieron poco por frenar la especulación, porque la narrativa de traición y hechicería resultaba demasiado atractiva para que el público la soltara. La historia tomó un giro irónico cuando Niurka Marcos, una de las figuras más polémicas y francas del entretenimiento mexicano, entró en la conversación. Conocida por su personalidad exuberante y su abierta relación con la santería, Niurka no dudó en confirmar que, en efecto, había realizado rituales relacionados con Daniel Bisogno. Su confesión llegó en un segmento televisado donde explicó, con su franqueza característica, que había dedicado tiempo, energía y ofrendas para fortalecer el espíritu y el cuerpo de Daniel durante su enfermedad. «Sí, hice mucha brujería para que esto saliera, para ayudarlo», afirmó con firmeza, subrayando que su intención había sido totalmente protectora. Habló de rezar a los santos, de hacer peticiones a través de sus prácticas espirituales y de pedir por su recuperación en un momento en que su salud pendía de un hilo. Para entonces, cada recaída en la salud de Daniel se asociaba, con justicia o no, a Raquel. Incluso después de su muerte, ella permaneció atada a esos rumores. ¿Arrepentimientos o lecciones aprendidas? Cuando en 2025 le preguntaron si se arrepentía de no haberse reconciliado con Daniel, la respuesta de Raquel fue tajante. No, para nada. Insiste en que lo perdonó hace mucho, pero la reconciliación era imposible. Creo que hay que cerrar ciclos y no lastimarse. En su visión, Daniel la usó como escudo en medio de su escándalo más oscuro. Y aunque nunca probó su inocencia con documentos, argumenta que su silencio fue la verdadera prueba. «En 5 años nunca hablé. Mis actos dicen más que 1000 palabras». De manera extraña, Raquel reveló después que Daniel le envió mensajes a través de amigos en común antes de morir. «Me dijeron, Raquel, él te quiere mucho». Yo contesté, «Dile que no me quiera tanto». Fue un gesto agridulce, señales de que, pese a todo, el afecto aún existía. Pero nunca se concretó en una llamada, un encuentro, una reconciliación. Y cuando Daniel murió, esa puerta se cerró para siempre. Lo que hace esta historia tan potente no es solo la amistad perdida, sino lo que representa. En el entretenimiento mexicano, la lealtad y la traición son monedas de cambio. Los rumores pueden destruir carreras más rápido de lo que los ratings pueden salvarlas. Raquel Vigorra, antes la consentida de los programas matutinos, se convirtió en la paria de la industria por una sola acusación. Daniel Bisogno, crítico mordaz de todos, no pudo soportar las críticas hacia sí mismo. Ella lo resumió en 2024, con una ironía punzante. «Tú sí puedes dar y no puedes recibir. Toda la vida hablaste de los demás, y ahora que te toca, no lo aguantas». Quizá fue la frase más verdadera de toda su saga. La confesión de Raquel Vigorra, años después del escándalo, no borra el daño ni devuelve la amistad que alguna vez pareció irrompible, pero sí desnuda las capas de una enemistad que mezcló traición, dolor, rumores y hasta susurros de brujería en una de las historias más infames de la televisión mexicana. Daniel Bisogno ya no está, y con él se fue la posibilidad de reconciliación. Lo que queda es una lección amarga sobre la lealtad, el precio del silencio y la mirada implacable del público. ¿Y tú qué piensas? ¿Raquel fue injustamente convertida en chivo expiatorio o cargó con parte de la responsabilidad en cómo se desarrolló la historia? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like y suscribirte para no perderte la próxima entrega sobre los secretos y escándalos de las estrellas.